enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos un jueves más, ya en este jueves, que es el último jueves de Cuaresma. El próximo jueves ya estaremos celebrando el Triduo Pascual. El próximo domingo empezaremos la Semana Santa. Y tal vez recordar que la Semana Santa tiene una primera parte que es desde el domingo hasta el miércoles, jueves en la mañana inclusive, que es Cuaresma. Recién en la tarde del jueves empezaremos el Triduo Pascual y habrá acabado la Cuaresma. Entonces, hay personas que creen que la Semana Santa, que la Cuaresma es preparación para la Semana Santa. No, la Semana Santa tiene una parte que es la Cuaresma. Diríamos, es una parte que es como una preparación más intensiva, más así, ya reforzar en pocos días lo que en los días precedentes de la Cuaresma, que tiene un total de 40 días, hemos tenido que realizar. Y en este jueves último de Cuaresma, en que tendremos esta reunión de reflexiones católicas, reflexiones con el Padre Augusto se llama, ¿no? Vamos a tocar el tema de la hora de Jesús. Y para eso vamos a apoyarnos en un pasaje, una de las secciones de el libro Jesús de Nazaret, en el segundo volumen, que es desde la entrada de Jesús hasta la resurrección, en que el Papa específicamente, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando hace este libro, lo firma como Cardenal Ratzinger, habla de la hora de Jesús y lo hace dentro del capítulo 3 del segundo tomo. Hago la referencia para que ustedes, con calma en sus casas, puedan hacer esta lectura, que como todas las cosas que el Papa nos ha dejado como enseñanza, son textos bastante densos, pero muy ricos y nos ayudan justamente a la preparación en estas últimas horas. Y entonces voy a compartir el documento en este fragmento del Papa y con el documento vamos a hacer el tema. Me he demorado un poquito porque estaba haciendo la copia del documento porque me parece que ayuda mejor viendo el texto. Ojalá que así sea. Vamos a ver, ojalá que se logra ver, ¿no? Sí, alguien que me haga algún retorno. He subrayado algunos fragmentos, pero claro, uno podría subrayar todo, ¿no? Es difícil ver qué va a subrayar. Entonces, empieza con una cita del primer versículo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que como ustedes conocen, es la segunda parte del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, los exégetas lo dividen en 3 partes. La primera parte va del capítulo 1 al capítulo 12 y la tercera parte del capítulo 13 al capítulo 21.
Y entonces, así como hay un prólogo al inicio, en el capítulo 1, hay un breve prólogo al inicio de esta segunda parte, que es el capítulo 13, y que está aquí citado. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora, es la hora de Jesús, y dice la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces la hora de Jesús tiene esta dimensión de pasar de este mundo al Padre, y la dimensión de amor extremo. Y entonces estos dos puntos son centrales. Claro, este pasaje lo vamos a leer el Jueves Santo. El Jueves Santo vamos a hacer la lectura, lo vamos a ver también en el Viernes Santo. Vamos a hacer el pasaje de la lectura del lavatorio de los pies. Y este pasaje resalto por eso. La hora de Jesús, pasar de este mundo al Padre, es en la Pascua, y amor extremo. Y entonces nos dice el Papa que la hora de Jesús tiene que ver con la última cena. La última cena marca la hora de Jesús. Todavía Jesús no ha sido capturado. Pero claro, la hora de Jesús no es una hora, diríamos, de 60 minutos. No se refiere a eso. Es el momento de la glorificación. Y toda la vida de Jesús se dirige a esta hora y se pone de manifiesto durante la última cena. Y dice el Papa: lo esencial de esta hora queda perfilado por Juan con dos palabras, como hemos subrayado: la hora del paso y la hora del amor extremo, amor ágape, el término que usa el Evangelio según San Juan. Cuando habla del amor extremo, habla de amor ágape. Como ustedes recuerdan, el Papa mismo tuvo una encíclica, Dios es amor, nos explica la diferencia entre el amor ágape, el amor eros, el amor filía, y al final del Evangelio, según San Juan, en el capítulo 21, le preguntará a Pedro acerca de este amor. Entonces, estos dos términos, es decir, el amor extremo y el paso, en griego metábasis, ambos términos se explican recíprocamente y son inseparables. Y esto es muy importante. Es decir, pasar al Padre y amar, el amor extremo, van juntos, son inseparables. Y eso de alguna forma lo veíamos. Voy a cerrar en un momento para poderles ver las caras un poquito, si quiere alguno de ustedes, y no sentir que estoy hablando con un papel. Entonces, el amor extremo y el paso, decía, lo veíamos el domingo pasado. El domingo pasado, cuando Jesús le responde a Marta, que sale al encuentro, luego de que han enviado ese mensaje las dos hermanas de que tu amigo, a quien amas, está enfermo. Jesús llega 4 días después de que ya han sepultado a Lázaro, no llega ni siquiera al sepulcro. Y luego de esa primera intervención de Marta: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, a modo de reproche, Jesús le va a decir: tu hermano resucitará. Marta dice: sí, sé que resucitará en el último día, en una presunción, diríamos, intelectual, pero sin entender lo que está diciendo. Y Jesús le va a decir: yo soy la resurrección y la vida. Esa resurrección y esa vida es fruto tanto de ese paso
como de ese amor extremo. Eso ocurre en la hora de Jesús. Y entonces nosotros a veces hemos escuchado muchas veces estos pasajes, incluso los podemos citar como Marta, diciendo sí, pero no logramos penetrar en la profundidad de lo que se nos quiere enseñar. Y claro, el Señor nos ha hecho el regalo de este hombre tan lleno de dones como fue el Papa Emérito, que nos ha dejado como uno de sus legados estos hermosos textos de Jesús de Nazaret y específicamente este pasaje, este fragmento que estamos viendo hoy, que es parte, repito, del capítulo 3. Y entonces, lo que quiero enfatizar es eso, lo que dice el Papa, que ambas cosas se explican recíprocamente. Es decir, para yo manifestar un amor extremo, un amor que da todo, que entrega todo, absolutamente todo, es decir, donación total, eso es el ágape, yo necesito morir. Mientras que yo no muera, yo todavía me tengo que quedar con algo en esta vida presente para esta vida natural. Yo necesito pasar a esa otra dimensión de la vida gloriosa, del resucitado, y para eso puedo hacer, solo ahí puedo hacer esa donación total. Es decir, amor extremo y paso al Padre van juntos. Y como nosotros estamos llamados a amar como el Señor nos ama, es decir, ese amor ágape, nosotros tenemos que darnos cuenta que el amor ágape es una peregrinación. Es el camino en el que seguimos al Señor y finalmente también se nos dice, lo dice muy elocuentemente San Juan de la Cruz, que al final de nuestras vidas seremos evaluados en el amor y el Señor mismo, antes por supuesto de su partida, le va a preguntar a Pedro lo que al final nos van a preguntar: ¿cuánto hemos amado? Y entonces, esta hora de Jesús es una hora en que entra en una dimensión de la glorificación. Es decir, la manifestación que es consecuencia de ese paso de lo presente a lo eterno. Y esto hay que tenerlo en mente, darle vueltas muchas veces, porque tiene una profundidad muy grande y que conviene que nosotros, ya preparándonos para a una semana de este Jueves Santo, empezando el triduo, conviene que lo examinemos en conexión con lo que hemos estado comentando antes, es decir, en los jueves precedentes de Cuaresma. Nosotros hemos comentado, voy a repetir, que la Cuaresma es, como nos enseña la Iglesia, acompañar a Jesús que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Y hemos visto el primer domingo de Cuaresma que Jesús, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y en el desierto Jesús hace oración y ayuno. Es decir, Jesús, antes de empezar su vida pública, Jesús, diríamos, hace un retiro trinitario. Él, antes de manifestar ese amor extremo, que lo tiene, pero se va a manifestar gradualmente en su vida pública hasta llegar al culmen en el momento de su Pascua, él entra en ese diálogo de amor extremo, porque así es como ama a Dios infinitamente. Y entonces él en oración está
haciendo oración por todos nosotros, los seres humanos de todos los tiempos, porque Él en su misión ha asumido el pecado del mundo entero, con el bautismo que recibe de Juan Bautista, donde Él, siendo inocente, santo de los santos, se mezcla con los pecadores. Para cumplir esa misión, Él hace oración, Él mismo es la oración y hace ayuno. Es decir, las dos dimensiones de preparación para manifestar el amor extremo. Estas tres acciones, estos tres movimientos que se nos recuerdan el miércoles de ceniza, la oración es entrar a esa comunión de amor que es la Trinidad Santísima, guiados por Jesucristo, es la oración. El ayuno es reencontrarnos con nosotros mismos para darnos cuenta, estamos llamados a seguir a Jesús en ese amor extremo y en ese paso, y además la limosna, que es la donación, la manifestación de ese amor extremo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque eso es lo que nosotros gradualmente y poco a poco tenemos que celebrar y celebramos en la liturgia y en cada sacramento, pero que tenemos que vivir y testimoniar. Y entonces, con esto en mente, voy a volver al documento, porque en realidad no hay una letra que tenga una palabra que se pierda, que se esté de más. Y bueno, entonces, los dos términos se explican recíprocamente, son inseparables. El paso, es decir, el tránsito a la vida nueva en plenitud, y el amor extremo. El amor mismo es el proceso del paso, dice el Papa, de la transformación, del salir de los límites de la condición humana destinada a la muerte, la vida natural, en la cual todos estamos separados unos de otros en una alteridad que no podemos sobrepasar. Y conviene nuevamente volver a cerrar para explicar esta profundidad. Nosotros somos seres de relación. Somos imagen y semejanza de Dios, uno y trino, comunión de amor de tres personas divinas en unidad perfecta, amor extremo, y nosotros somos imagen y semejanza de Dios uno y trino. Nosotros, heridos por el pecado, vivimos, diríamos, divididos. Y diríamos, en la muerte natural, tal vez es el acto, uno de los actos humanos finales de mayor soledad. O sea, diríamos, en el momento de la muerte, el que muere es el agonizante. No hay cómo participar de la muerte de otra persona, humanamente. En Cristo eso ha sido superado. Y en Cristo nosotros ya no tenemos una muerte solitaria. Así ningún familiar esté con nosotros. Así esto ocurra, nosotros individualmente, diríamos, sin ninguna relación con otro ser humano. Jesucristo estará con nosotros. La comunión de amor de la Trinidad Santísima estará con nosotros, y todos los que nos han precedido con la señal de la fe estarán con nosotros. Eso es fruto de esa hora de Jesús, de ese paso al Padre y de esa manifestación del amor extremo. Y entonces nos ayuda a entender estas palabras de yo soy la resurrección y la vida. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y nos ayuda a entender esto, que la muerte, cuando se refiere Jesús a Lázaro, le va a decir está dormido. Es decir,
la nueva dimensión que todavía en ese momento no tenía Lázaro, pero que a partir de la hora de Jesús se va a abrir para la humanidad entera. Es decir, el último enemigo en ser vencido es la muerte. Y tal vez la muerte era el acto, el acontecimiento humano de mayor soledad. Y en ese momento también el Señor nos reinserta en una comunión de amor que nos hace capaces de un amor extremo. Porque si yo muero en la soledad, desconectado de los demás, en ese momento supremo, ¿a quién amo? El amor es darse, entregarse, y ni siquiera la muerte está llamada a privarnos del amor al extremo, sino por el contrario, el paso y el amor extremo, como dice el Papa, se explican recíprocamente, tanto en la hora de Jesucristo como en la hora que nosotros estamos llamados a vivir. Y eso nosotros tenemos que, poco a poco, recibir la luz del Señor para que nos demos cuenta que eso tiene que acontecer en cada uno de nosotros, porque se nos ha revelado justamente para que nosotros participemos con plena conciencia y en libertad en ese designio amoroso de Dios. Ayer y hoy veíamos pasajes del capítulo 8 de San Juan, esas agrias discusiones de Jesús con los judíos que creían en él. Es muy parecido a las discusiones del capítulo 6, que eran con los discípulos en relación a la Eucaristía. Y ambas, por supuesto, tienen relación con la mentalidad que tiene que ser renovada y transformada, justamente a la que nosotros estamos llamados a participar y que es la conversión. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos que recoger es que nosotros necesitamos insertarnos en esa nueva creación que se ha realizado ya en la hora de Jesucristo, pero que esa hora empieza en los sacramentos. Y decía en jueves pasados que justamente la preparación es para esos misterios pascuales. Entonces vamos a volver nuevamente sobre el documento y seguiremos comentando. Veo que están avanzando los minutos muy rápido y que tal vez estoy deteniéndome más de la cuenta. Entonces, el amor es el proceso del paso. El paso es amar. Amar, y de esta manera, en el momento del paso, de la transformación, del salir de los límites de la condición humana, destinada a la muerte, en la cual todos estamos separados unos de otros, en una alteridad que no podemos sobrepasar. Es el amor hasta el extremo el que produce la metábasis, es decir, el paso. Aparentemente imposible, salir de las barreras de la individualidad cerrada, del egoísmo, de nuestra incapacidad para amar como el Señor ama. Eso es precisamente el ágape, la irrupción de la dimensión divina del amor. La hora de Jesús es la hora del gran paso, paso más allá de la transformación y de esta metamorfosis del ser. Se produce mediante el amor extremo, el ágape. Jesús dirá al final, la última palabra que menciona San Juan de Jesús en la cruz: todo está cumplido. Está cumplido justamente la manifestación de ese amor extremo. Ha dado todo. Y justamente esa es la finalidad, el fin. Entregarse totalmente. Es la metamorfosis de todo el ser.
entregarse a sí mismo hasta la muerte. El que aquí, como en otros momentos del Evangelio, Jesús hable que ha salido del Padre, por ejemplo, en este capítulo 8 lo menciona, y que retorna a él, le van a decir, tú, este se quiere suicidar, no lo podemos seguir. Él podría suscitar el recuerdo del esquema antiguo, dice, va a entrar el Papa a una discusión, diríamos, filosófica, que es pertinente porque eso está en la mentalidad de muchos de nosotros. Y entonces, ya la filosofía platónica, en algunos de sus seguidores, como Plotino, hablaban de un salir y de un retorno, el salir y el retorno. Pero ese salir y ese retorno, diríamos que desde una aproximación filosófica de estos seguidores de Platón, iba en un sentido de que era lo material lo que estorbaba. Y en consecuencia había que negar todo lo humano, lo carnal, y un ascenso gradual, vía purificaciones, diríamos, en un espiritualismo, ir eliminando lo inferior y finalmente alcanzando la unidad en lo divino. Esta no es la perspectiva de la iglesia, esta no es la perspectiva cristiana, esto no lo quiso Jesucristo. Sin embargo, a veces nosotros, dentro de la iglesia, podemos encontrar en nosotros mismos y en otras personas que de alguna manera estas ideas siguen dando vueltas. Entonces, el Papa, en respuesta a esas visiones equivocadas, nos presenta el sentido, diríamos, en Cristo de ese salir. El salir de Jesús, por el contrario, presupone ante todo una creación, pero no entendida como una decadencia, sino como un acto positivo de la voluntad de Dios. Porque desde la perspectiva filosófica, platónica, y sus seguidores, diríamos, la creación visible era, por supuesto, una degradación. Era pasar de la grandiosidad del mundo, de las ideas, a lo material, que tenía una serie de limitaciones, imperfecciones, pero la creación es una manifestación del amor. Y en Jesucristo, Él, habiendo asumido la naturaleza humana, en la encarnación, es manifestación de ese amor extremo que se va a hacer en plenitud en la cruz. Y entonces eso nos ayuda a superar una serie de ideas erróneas que de repente podemos tener en relación a la naturaleza humana, a lo carnal, al cuerpo, y entender que en Jesucristo todo eso ha sido recreado, porque es el último enemigo, inclusive, que es la muerte, ha sido derrotado. Entonces vamos a continuar con el documento para poder avanzar un poco más. Y entonces dice, al salir Jesús, por el contrario, a diferencia de estas visiones, diríamos un tanto gnósticas, presupone ante todo una creación, pero no entendida como decadencia, sino como un acto positivo de la voluntad de Dios. Es también un proceso del amor que demuestra su verdadera naturaleza precisamente en el descenso, por amor a la criatura, por amor a la oveja perdida, revelando así en el descender lo que es verdaderamente propio de Dios. Y el Jesús que retorna no se despoja en modo alguno de su humanidad, como si esta fuera una contaminación. El descenso tenía la finalidad de aceptar y acoger a la humanidad entera, y el retorno en la ascensión de Jesucristo glorificado, junto con todos,
la vuelta de toda carne, porque en Jesucristo la humanidad entera ya participa de la gloria divina. En esta vuelta se produce una novedad. Jesús no vuelve solo, no abandona la carne, sino que atrae a todos hacia sí. La metábasis vale para la totalidad. Y aquí el Papa hace referencia al prólogo, donde el mismo evangelista nos dice que habiendo amado, ¿no? Que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y entonces él dice, en el descenso, él ha acogido, porque dice amado a los suyos hasta el extremo, como hemos leído al inicio de esta presentación. Entonces, incluso esos suyos que no lo han recibido, y nos ama hasta el extremo, y ese amor extremo es más fuerte que el pecado, que la ignorancia, y que todo lo que ocurre en el ser humano que nos aparta de Dios. En el descenso él ha recogido de nuevo a los suyos, la gran familia de Dios, haciendo que de forasteros se conviertan en suyos, de enemigos en amigos, de extraños en miembros de la familia de Dios. Y entonces todo esto reflejado muy hermosamente lo veremos también en el Jueves Santo, en la carta a los Filipenses, en ese himno cristológico que todos conocemos. Y entonces, al no poder hacerlo por nuestras propias fuerzas, Jesucristo viene, desciende hacia nosotros, obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y somos lavados en la sangre de ese Cordero. Somos purificados en Cristo. Y entonces, todas esas formas rituales de purificación son resignificadas en el amor de Jesús hasta el extremo, como lo vemos en el pasaje del lavatorio de los pies. Y el Señor les dirá, ustedes están limpios, porque guardan mi palabra, y el que guarda y permanece en mi palabra, permanece en la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces la verdad no es un concepto intelectual. La verdad y el amor extremo es la persona de Jesucristo. Más allá de ritos, más allá de acciones humanas, es Dios mismo en persona quien viene a nosotros. Y entonces les dirá el Señor, ustedes ya en el mismo Evangelio según San Juan, ya no en el capítulo 13, sino en el capítulo 15, repetirá, ustedes ya están limpios por las palabras que yo les he hablado. Es lo mismo que hemos escuchado también en el capítulo 8 a estos judíos que empiezan a discutir con él. Dice Jesús a sus discípulos en el discurso sobre la viga y los sarmientos. Su palabra es la que penetra en ellos, y la palabra es la persona de Jesucristo. Es el amor de Dios. Es Dios mismo. También en la oración sacerdotal, por eso el Señor dirá, santifícalos en la verdad. El hombre debe estar en consecuencia, permanecer inmerso en la verdad para ser libre de la suciedad que lo separa de Dios. Y por supuesto, dice el Papa, no hay que olvidar que el concepto de verdad no es un concepto abstracto. La verdad es la persona de Jesucristo, como el mismo Señor le dirá a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y entonces es el lavatorio que nos purifica, es el amor de Jesús. Es esos torrentes de agua viva del que hablaba el Señor con la samaritana. Es el amor que llega hasta la muerte. La palabra de Jesús no es solamente palabra, sino es la persona, es el mismo. Y su palabra es la verdad y es el amor. Y esta palabra, este amor,
es lo que se nos comunica a través de los sacramentos y se nos testimonia a través de los sacramentos, que nos va a hacer capaces de cumplir el mandamiento nuevo, de amar como el Señor nos ama. Porque amar como el Señor nos ama es amar de esta manera, este amor extremo, que nosotros tenemos que recibir. Porque nosotros mismos no lo tenemos, es el don del Espíritu Santo. En consecuencia, nosotros somos salvados por el amor de Dios. Es el amor extremo el que nos da la nueva vida. Es el amor extremo el que nos purifica. Es el amor extremo el que nos transforma. Es el amor extremo la nueva creación. Es el don que nosotros no conocemos. Si conocieras el amor de Dios, yo te daría torrentes de agua viva. Es el don del Espíritu Santo, que en Cristo se va a realizar en su paso. Ese amor extremo se nos va a comunicar. Ese amor extremo, ese don se nos comunica en los sacramentos de Jesucristo, porque el Jesucristo es el sacramento de Dios. Y los sacramentos de Jesucristo es la manera en que Jesucristo sigue obrando en el Espíritu Santo en cada uno de los miembros de la iglesia y en todos los que lo quieren recibir. Pero nosotros recibimos los sacramentos para ese amor extremo. Pero ¿qué ocurre si recibimos los sacramentos y no somos capaces de amar como el Señor ama, de perdonar como el Señor ama y perdona, sino que nos convertimos en los jueces de los demás, en los críticos de los demás? Entonces caeremos en esa dureza de corazón de esos fariseos y de esos escribas llenos de murmuraciones y sin tiempo para Dios, y en consecuencia no viviremos la hora del Señor, sino que estaremos guiados por los apuros y los afanes de este mundo, porque no estaremos abiertos a la obra del Señor. Es decir, no alcanzaremos la conversión. Y creeremos que somos muy fieles y nos tendremos que apoyar en las cosas que hacemos y buscaremos, entre comillas, hacer un listado de obras meritorias, pero que no serán verdaderamente ese amor nuevo, esa vida nueva, la vida gloriosa, la vida de Jesucristo, que es vida y resurrección. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, como el Señor le dirá a esos griegos que luego de la entrada en Jerusalén el domingo de Ramos se acercan a Felipe y a Andrés a pedirles que quieren hablar con Jesús. Hay una expectativa general, todos quieren ver a Jesús, porque lo ven que ha entrado triunfante, el pueblo lo aclama, lo reconocen como el hijo de David, pero el Señor les responde poetamente: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Y entonces a veces nosotros, más en este tiempo, y especialmente los tiempos de crisis y de tinieblas y de confusión, muchas veces no comprendemos este amor extremo. Y entonces creemos que somos nosotros los que vamos a cambiar la realidad. Y entonces nos desanimamos y nos polarizamos y discutimos y nos llenamos a veces de ira, viendo el pecado, el mal del mundo y de la gente, sin comprender que el Señor ya venció. Y entonces, de alguna forma, nos vamos apartando del Señor y solamente nos quedamos con los ritos, con lo aparente, con lo superficial. Y eso podemos hacerlo también con los sacramentos.
Y entonces tenemos que tener cuidado. Y justamente este tiempo de gracia que es la Cuaresma nos sirve de ayuda para que no repitamos errores del pasado, sino que podamos abrirnos a la novedad, a la nueva creación que en Jesucristo se nos ofrece. Pero que muchas veces, al igual que Marta, nosotros respondemos, sí, ya sé que habrá resurrección en el último día, sí sé que eres el Mesías, sí sé que eres el Hijo de Dios vivo, pero en realidad Marta repite, pero no, todavía no se ha convertido. Y como les mencionaba al principio y veíamos el domingo pasado, entonces el Señor la va a tener que llevar hasta el sepulcro. Y Marta va a seguir insistiendo. No, ya huele mal. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos una serie de ideas, una serie de, entre comillas, resúmenes del Evangelio que no son Jesucristo. Porque el Evangelio es la persona de Jesucristo, el amor es la persona de Jesucristo. La verdad es la persona de Jesucristo, no son un conjunto de silogismos, de doctrinas. Y el mandamiento nuevo es amar como el Señor nos ama. Y entonces pensaremos que el pecado no ha sido derrotado. O pensaremos que vamos a derrotar el pecado a nuestra manera. Y entonces esa discusión se produjo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y es creer que el cambio moral precede a la vida en Cristo. Y por eso la Iglesia nos recuerda una y otra vez, y tal vez quien lo ha hecho con más elocuencia es el Papa emérito, justamente en el numeral primero de Dios es amor, que nadie es cristiano porque sigue una doctrina, porque sigue una moral, sino por un encuentro con una persona, que es verdad, que es amor, que es vida, que es resurrección, y que nos va a renovar, recrear. Pero cuando nosotros pensamos, no, es que yo ya sé, lo que vamos a hacer probablemente es fabricarnos un Jesucristo a nuestra manera. Y claro, no podremos ser testigos de una persona a la que no conocemos. Y por eso creo que este tema de la hora del Señor, faltando tan pocos días ya para terminar este tiempo de gracia, necesitamos ponerlo en oración para poder realmente escuchar al Señor. Porque si no, entonces esta Cuaresma, este tiempo de gracia, no lo aprovecharemos. Y simplemente será un conjunto de, bueno, que comeremos más pescado, haremos algunas oraciones más, un poco más de activismo, pero no alcanzaremos esa verdad que nos hace libres, porque seguiremos esclavizados de nuestras dudas, nuestros temores, nuestras ideologías, nuestras narrativas, o esa idea que tenemos y a la que le llamamos cristianismo. Yo quisiera detenerme aquí y poder vivir un tiempo de conversación y de intercambio. Les agradezco por su paciencia y ojalá que esto que les comento les ayude. Reiterando la invitación a que vayan a este documento, lean con calma lo que el Papa nos dice, porque claro, yo en virtud del tiempo disponible he tratado de comentar lo que a mí me parece que es más sustantivo, pero claro, no para todos, probablemente en algún momento nos va a ayudar lo mismo, pero definitivamente creo que es muy oportuna esta enseñanza del Papa.
No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Sí, padre. Hay una primera pregunta que dice, mucha gente alejada de la iglesia ve los sacramentos como algo innecesario o incluso fastidioso. Sin embargo, hace poco escuché a un sacerdote decir que eran medios de salvación. Literalmente se le abrió la mente a esta persona. No sé si sea conveniente, padre, pero podría hacerse hincapié en ese aspecto a quienes llevan catequesis para que puedan entender el amor de los sacramentos. Nosotros, por eso, lo hemos comentado ya en anteriores presentaciones de los jueves, la Cuaresma es un tiempo de preparación para celebrar los misterios pascuales. Los misterios pascuales son la celebración de los sacramentos de Jesucristo. Jesucristo en su hora nos abre a ese don en el que justamente Él, ascendido a los cielos, permanece con nosotros hasta el final de los tiempos y nos sigue comunicando, sigue derramando el don del Espíritu Santo. Entonces, ver a los sacramentos como un medio es, diríamos, una visión un tanto utilitarista de los sacramentos. Y no nos damos cuenta que es la forma en que el Señor obra. Lo mismo que Él obró en Palestina, sigue obrando actualmente a través de los sacramentos. La Eucaristía no es un medio. La Eucaristía no es un cómo. La Eucaristía es la presencia misteriosa de Dios vivo, realmente presente, que ha querido que esa hora quede abierta entre el tiempo y la eternidad para que las criaturas de todos los tiempos podamos participar. Pero cuando yo digo es un medio, entonces, claro, habría que haber escuchado a la persona que hace esa referencia y entender en qué sentido lo dice, tratando de encontrar alguna acepción que pueda, diríamos, hacerlo, diríamos, por lo menos en el sentido, diríamos, comunicacional, pero no, los sacramentos es Cristo. Es Cristo y el Espíritu Santo que actúan. ¿Qué ocurre? Nosotros nos parece poco porque los sacramentos están mediados por la iglesia peregrina. Y la iglesia peregrina, tanto los que hemos recibido el sacramento del orden, como lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, y los que han recibido el sacramento del matrimonio, son ministros de esos misterios. Y tal vez nosotros hemos banalizado ese don al punto que muchas personas ya no puedan entender y creer pues que esto es si es que por el contrario la gente está diciendo, bueno, los sacramentos son un medio para llegar al Padre, uno podría decir, bueno, entonces esta persona está entendiendo que Jesucristo como camino es un medio al Padre, y bueno, hasta cierto punto podríamos encontrar algún atisbo, diríamos, de verdad, pero si lo ven simplemente como algo accesorio, complementario, entonces no se van a dar cuenta de por qué el Señor envía a sus apóstoles a bautizar, por qué el Señor deja que esos discípulos se vayan en la sinagoga de Cafarnaúm
porque les parecía que las palabras del Señor eran muy duras cuando explicaba el pan de vida. Entonces, claro, lo que, si es que alcanzo a entender el comentario, porque se hace referencia a lo que han dicho otras personas, y no tenemos la expresión directa de esas personas, sino interpretación de la interpretación, podemos decir, sí, efectivamente hay confusión. Hay confusión, en parte esa confusión no es nueva, empezó hace alrededor de 5 siglos, y entonces es el amor de Dios, es el Espíritu Santo que nos explica la verdad completa, el que va a purificar esas concepciones. Porque, claro, de alguna forma el Señor nos advierte ya, y lo veíamos en este capítulo 7, bueno, no vimos ese pasaje porque celebramos la Anunciación, y en especial en el capítulo 8, esos pasajes de esa rebeldía, de esa dureza de corazón, que tienen que ver con esos pecados ocultos, principalmente la soberbia. Y claro, el pecado, sabemos que es el Señor quien nos va a liberar del pecado. El pecado es eso que nos impide ser libres. Pero claro, si yo creo que, entre comillas, soy un libre pensador y soy muy libre al punto de que reinterpreto e interpreto a mi manera, entonces no voy a entender lo que es la revelación. Y entonces no voy a acoger al Señor. Es difícil el comentario de algo que no hemos escuchado literalmente de los autores, pero no sé si es que en aras de ayudar a las personas que formulan esta pregunta, que de repente fueron los que escucharon estas expresiones, puede ser de utilidad. Lo que sí siempre podemos hacer es hacer oración por nosotros mismos y por toda la iglesia, para que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor, seamos verdaderamente discípulos del Señor, lo sigamos, y así, de esa manera, la verdad nos haga libres. Porque lo que impide la libertad es el pecado. Y el pecado, como dice San Pablo, es una esclavitud. Pero a veces uno dice, como los mismos judíos que polemizaban con Jesús, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos. Y claro, si uno no se examina, entonces uno puede creer que está sin pecado. Y sin pecado solo nuestra Madre Santísima. Padre, otra pregunta. ¿Podemos interpretar que la manifestación del amor extremo de Jesús por la humanidad se da en medio de su sacrificio y de un gran dolor? ¿Esto es antes de su paso al Padre? Eso es, toda la vida de Jesucristo es así. Por eso es que amor extremo y paso al Padre son inseparables. Así nos enseña el Papa Emérito. Y entonces, claro, el dolor es consecuencia del pecado. Pero el Señor no nos salva por el dolor, sino el dolor lo que muestra es la gravedad de nuestros pecados. Pero no es el dolor el que nos salva, sino es el amor. Y el amor vence al dolor, vence a la muerte, vence al pecado. Entonces, tampoco quedemos con una idea, diríamos, un tanto, ¿cómo podemos llamar? Con un término que ayude, ¿no? Es difícil. O sea, no nos quedemos con la idea del dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Nuestra fe no es una fe de masoquismo. Nosotros lo que celebramos es el amor extremo, que acepta incluso el dolor, acepta el sufrimiento,
para alcanzar ese bien mayor, que es abrirnos el paso para que tengamos acceso a los padres, a la patria celestial, al éxodo de Jesucristo. Padre, otra pregunta, ¿qué podemos hacer si a pesar de orar sentimos que somos malos cristianos porque no estamos viviendo la cuaresma con la intensidad de conversión que creemos debería tener? A mí me preocuparía más que alguien piense que está viviendo, que es buen cristiano. Si es que la gente piensa que no es buen cristiano y eso les produce un arrepentimiento, un dolor por sus flaquezas, infidelidades, y no se hunden y se sumergen en una depresión destructiva, sino van a Jesucristo, entonces me parece bien. El tema es no quedarnos con esa sensación de impotencia que somos verdaderamente limitados y nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos de Él, pero tomando conciencia de esa fragilidad y de esa limitación, no me quedo ahí, sino que voy al Señor, porque sé que Él me espera, que Él me acoge y que Él me va a levantar. Él me ama justamente hasta el extremo y por eso me ofrece su perdón, me anima para levantarme, tomar mi camilla y ponerme a andar, como ese hombre postrado 38 años, o ese ciego de nacimiento, o esos Lázaros que viven en sus sepulcros, escondiendo sus miserias y sus pecados, y que están atados y limitados por sus temores, por sus limitaciones, y no se dan cuenta que hay alguien que nos está llamando a salir de ahí, a ir a Él, que es la vida, que es la verdad, que es la resurrección, que es el amor extremo. Y ese amor extremo es el que nos va a renovar, nos va a iluminar, nos va a abrazar con ese fuego inextinguible que no consume, no destruye. Otra pregunta, padre, era, ¿cómo es posible que Jesús fuera recibido con alabanzas en Jerusalén y al cabo de pocos días fuera crucificado? Eso es lo mismo que uno diga, ¿cómo es posible que yo haya recibido el bautismo, la comunión y siga pecando? Eso me lo tendría que preguntar en primera persona, no como algo del pasado. Entonces, si yo digo, no, yo estoy libre de pecado, entonces me empiezo a extrañar y me convierto en opinólogo, comentarista de personajes del pasado o del futuro, haciendo ejercicios de mi imaginación. Lo que yo tengo que ponerme de cara al Señor. Y entonces decir, yo peco, yo estoy haciendo lo mismo que hicieron esos que dijeron Hosana y luego no me da la gana obedecer. Entonces no hay que irse tan lejos. A nosotros a veces nos gusta ser un tanto teóricos de la fe, un poco hacer ejercicios intelectuales. Y la fe, repetimos, es para producir ese encuentro personal con Jesucristo. Entonces, más pertinente es la pregunta, ¿por qué si me llamo clérigo, me llamo laico comprometido, he recibido el sacramento del orden o el sacramento del matrimonio, por qué sigo pecando? ¿Por qué no amo? Y entonces tendré que descubrir que tengo, pues, he puesto una losa en mi vida para esconder, en primer lugar, que no sé amar, que en realidad me amo a mí mismo, que soy un egoísta y que busco que manipular y utilizar a todas las personas y que quiero hacer eso también con Dios. Y entonces, cuando el Señor me muestra la luz, me escondo, huyo de la luz, porque no quiero reconocer la verdad de ese amor extremo y no quiero reconocer que prefiero vivir en las tinieblas, porque estoy en las tinieblas tropiezo. Si yo estuviera en la luz, no tropezara.
La luz es la persona de Jesucristo, es el amor extremo, es el Espíritu Santo. Y entonces nosotros no tenemos que ir a juzgar a los personajes del pasado. Justamente vamos a leer este domingo la Pasión según San Mateo y el viernes la Pasión según San Juan. Pero no es para que nos hagamos comentaristas, oye, ¿qué pasa este Judas? ¡Qué barbaridad! Este Pedro, no. Sino yo aprendo a reconocerme en todos esos personajes. Y me voy a dar cuenta que me parezco a todos esos. Al que menos me parezco es a Jesucristo. Al que menos me parezco es a María. Después, mis semejanzas son más con todos esos pecadores, traidores que venden al Señor y que lo niegan. Justamente Mateo es uno de los que retrata más en la figura de Judas. Entonces tenemos que preguntarnos cuántas veces somos Judas. Pero si uno dice, no, es Judas, ya murió el Iscariote, yo no tengo nada que ver, yo diría, es una mala premisa para acercarnos a estos pasajes de la pasión. Yo tengo que verme ahí reflejado. Si es que de repente ahora, en el presente, ya tengo más conciencia, voy a reconocer en muchos momentos de mi vida que le he vendido a Jesús por cuántas cosas. Cuántas personas por un partido de fútbol, por un cansancio o por un cumpleaños de algún familiar, dejan de ir a misa. ¿Eso qué cosa creen que es? ¿No es vender al Señor? Entonces, quitémonos esa idea de creer, ser analistas y comentaristas de los demás. Eso no está puesto para que hagamos ese ejercicio de periodismo anacrónico, sino para que nos examinemos en nuestro corazón. Es mostrarnos todas las tinieblas del alma humana y simultáneamente la luz que hay en Jesucristo y que se nos comunica. Luz y tinieblas. Porque paradójicamente la hora de las tinieblas es simultáneamente la hora de la luz. En Mateo eso aparece. Justamente en el momento en que se está haciendo la unción en Betania, es el momento donde Judas está vendiendo al Señor. Y entonces eso ocurre en simultáneo. La hora de las mayores tinieblas es la hora donde se va a manifestar la mayor misericordia. Entonces eso también nos sirve para exorcizar una serie de ideologías que tenemos, ¿no? Porque a nosotros nos encanta ser pues críticos o hacer cronistas del mal, ¿no? Qué mal aquí, qué mal allá, y ponemos por aquí, por allá comentando, y predicadores del mal. Qué mal está el mundo, qué mal están los políticos, qué mal está la gente de la farándula, qué mal está la gente de los deportes, qué mal están en la iglesia, los clérigos, etc. Y anunciar la misericordia de Dios, su amor extremo, para eso no, eso nos parece rutinario, poco importante. Para eso silencio. Entonces, sin darnos cuenta, somos acólitos de Satanás. Y conviene que empecemos esta Semana Santa teniendo un claro examen, porque eso es muy común entre los, entre comillas, clérigos y laicos comprometidos, es decir, en personas como nosotros. Entonces a veces uno escucha y la gente se resiente, levanta la nariz como diciendo, eso conmigo no. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no hablan y de los otros? ¿No? ¿Por qué no vamos con las piedras como la mujer adúltera? Esos hombres llevan a la mujer adúltera para que sea condenada por Jesús. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo. El Señor no la condena. Y los hombres tampoco la pueden condenar porque no están libres de pecado. Entonces, ¿quién de nosotros puede condenar? Nosotros tenemos mucha dificultad en separar los juicios de actos de juicios de las personas. Y hacemos las dos cosas mezcladas. Porque el mundo, mañana, tarde y noche, nos entrena en ese ejercicio para ser discípulos de Satanás. Y nosotros somos discípulos esmerados. Hay que tener cuidado.
Padre, otra pregunta. Si bien el sacramento del matrimonio es también un camino de santificación, quizás hoy en día es el menos comprendido. Para tal fin, ¿cuál es su comentario al respecto? ¿No sería mejor decirle a la gente que no tiene vocación al matrimonio, que mejor no se case y viva su vida en castidad, así sea algo difícil de realizar hoy en día? Habría que preguntar a la persona que dice eso, ¿qué creen que es más fácil, vivir en castidad o la vida matrimonial? Nosotros pensamos que podemos ser cristianos sin Cristo. Entonces la gente cree que la vida matrimonial la van a llevar adelante sin Cristo, que pueden vivir la castidad sin Cristo, que yo puedo dejar de pecar sin Cristo, que puedo ser renovado y tener una vida en el Espíritu sin Cristo. Y claro, cuando empiezo así, es que todavía no he entendido nada. Necesito ser evangelizado. Entonces, ese es el problema, nos falta evangelización. Por eso es que tenemos que nacer de nuevo. El sacramento del matrimonio y los otros 6 sacramentos son dones de Dios. Entonces, que alguien diga, no, mejor no recibas el don de Dios. Yo diría, esta persona no entiende todavía. Si es que alguien pensara así, y no es simplemente una pregunta, bueno, para hacer un ejercicio intelectual, pero yo creo que eso nuevamente es igual. ¿Y qué le pasó a Judas? Esos diletantes de la fe, están postrados. Nosotros no somos diletantes de la fe. La fe no es algo teórico, no es una teoría, no es una doctrina. La fe es un encuentro con la persona de Jesucristo y seguir esa persona de la que tengo que desear nunca separarme de él. Pero cuando digo, bueno, el sacramento es algo, ¿quién podrá, quién no podrá? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, simplemente ya la pregunta me tendría que hacer pensar, oye, yo no tengo fe, yo no sé ni lo que hablo, ni lo que pregunto. Entonces tengo que decirle, Señor, sácame de las tinieblas, dame luz. Porque si no, no crecemos, pues, y este tiempo de gracia es para que crezcamos en esa libertad de los hijos de Dios. Y el mundo está a la espera, como dice San Pablo, de la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera está esperando. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Nosotros. Pero ¿qué pasa si los hijos de Dios dicen, mejor que no se casen, mejor que no haya curas, porque hay curas pecadores? Mejor que nadie se bautice porque después van a volver a pecar. Después, mejor que no hagan la primera comunión porque después no van a... Entonces, claro, nosotros estamos pensando que el Señor no sabe lo que hace. Y al revés, los que no sabemos lo que hacemos somos nosotros. Entonces, más tendría que preguntarme, si soy casado, oye, ¿yo cómo estoy escandalizando que hago que la gente no entienda qué es el sacramento del matrimonio? Yo cómo estoy viviendo en la lujuria que hago que la gente no entienda lo que es la castidad. Entonces yo tengo que decir, oye, yo que estoy llamado a hacer luz, me echo acólito de las tinieblas. Y ando tropezando y entonces en lugar de ver la paja en el ojo ajeno, no me examino y no quiero convertir. Entonces empiezo a ser opinólogo de lo que tiene que pasar en los demás. No, primero en nosotros. Si yo no tengo esa actitud, yo diría, es una especie de catolicismo periodístico, opinólogo del cristianismo. Eso no es fe. Pero claro, el mundo nos incita a eso y nos encanta esa murmuración. De eso nos hablaba el Señor también. Y claro, por esa razón, yo endurezco mi corazón, porque me hago opinólogo. Y entonces murmuro de pensamientos, de palabras, y entonces, claro, de alguna manera me hago juez. Y finalmente, esas preguntas, en la práctica lo que están diciendo, Dios no sabe lo que hace. Yo lo haría mejor. Y claro, eso es satánico. Es satánico. Padre, acá hay otra pregunta. En el caso de una persona con depresión,
se puede decir que mientras más se acerque a los sacramentos, más probabilidades tendría de curar esa enfermedad o... Yo diría, no probabilidades, ¿qué estamos hablando de probabilidades? Jesucristo es la verdad, la vida, resucita a los muertos, ¿no va a poder curar una depresión? La probabilidad es algo que estadísticamente puede que sí, puede que no. ¿Cómo vamos a decir probabilidades? Entonces, claro, no estamos creyendo que Jesucristo es Dios. Entonces creemos que es un asunto de azar. Yo con fe tengo que ir al Señor. Sé que el Señor es la resurrección y la vida. Si es que no actúa y no produce los resultados como yo espero, es porque va a dar otros mejores. Pero no es una cuestión de probabilidad, es una cuestión del bien mayor. Y entonces nosotros tenemos que tener eso muy claro. Pero justamente si yo ya he dejado de creer, ya no creo que Él es Dios y para Él no hay nada imposible, entonces digo, lo llevaré, le pediré. No, yo digo, con el Señor tendrá la luz y el mayor bien. Pero no lo he visto instantáneamente. ¿Y quién te ha dicho que tú o yo o nosotros tenemos que ver? El Señor toma sus tiempos. Ese es el pasaje, yo creo que les hablaba la semana pasada del pasaje de ¿cómo se llama? Del becerro de oro. Les comenté el jueves pasado. ¿No lo vimos? No que El recuerdo. becerro de oro lo que muestra es la impaciencia del hombre con las cosas de Dios. Cuando uno lee el pasaje del Éxodo, Moisés sube al monte, está 40 días y 40 noches, y abajo se ha quedado su hermano y los otros judíos, y se impacientan. ¿Qué será de este hombre Moisés? Y entonces, como ven que se demora, fabrican el becerro de oro. El becerro de oro es creer que Dios va a hacer las cosas a nuestro tiempo, no es a la hora del Señor. Y entonces yo me impaciento y digo, hoy hago oración y el Señor no me escucha, no cambia nada, sigue todo igual. ¿Y quién te ha dicho que el Señor es tu respuesta automática para que todo lo que tú digas? En el fondo, la gente tiene que decirse, oye, yo no tengo fe, yo tengo una idea, un pensamiento mágico, religioso, soy un pagano con algunos datos del cristianismo, y entonces tengo que convertirme, tengo que nacer de nuevo. Entonces, ese becerro de oro es figura de las impaciencias. Y cuando yo me impaciento con Dios, eso se pone de manifiesto porque me impaciento con los demás. Todos los problemas que yo tengo de relación con Dios se manifiestan en mi relación con los demás. Y entonces, cuando mi soberbia escondida se disfraza de impaciencia. Y de esa manera yo no me doy cuenta que estoy ocupando el lugar de Dios. Puedo creer que soy muy piadoso, que estoy muy cerca del Señor. Puedo ir a misa todos los días, celebrar misa, comulgar, etc. Pero igual que los fariseos. Entonces, claro, en el momento en que aparecen las cosas, entonces me fijo en los demás. Eso es un engaño. Eso es una trampa mortal. Y la otra trampa mortal asociada a eso es la murmuración de pensamiento, de palabras escritas o verbales en las redes sociales o en las conversaciones coloquiales. Me hago cronista del mal. Entonces, eso también es un engaño satánico, disfraz de la soberbia. Entonces, no, es que yo soy muy analítico, muy intelectual y veo, entonces yo lo que quiero es que las cosas sean mejor. Soy especialista en denunciar, ¿no? Porque la gente dice, yo denuncio que esto, que el otro, soy profeta. Eso no hacían los profetas. Eso es simplemente soberbia disfrazada diríamos, ¿de qué? De comentaristas, de opinólogos. Eso es ahora casi una regla, porque las redes sociales, los medios de comunicación
han hecho que eso se extienda y que no lo reconozcamos como un grave error. Sin eso no vamos a encontrarnos con el Señor. Entonces, yo necesito descubrir al Señor presente en mi vida. Necesito descubrir la paciencia que nos tiene y que me tiene el Señor. Y luego tengo que descubrir la presencia del Señor en los demás, obrando en los demás. Y entonces, si yo veo que el Señor está presente, vivo en presencia del Señor, no me voy a impacientar. No me voy a desanimar. No voy a empezar a criticar a todo el mundo y a hacer leña de todo el mundo, sino que voy a decir, el Señor tiene sus tiempos, tiene su hora. Yo hago oración por esas personas. Y entonces, en lugar de invertir mi tiempo en todos esos ejercicios pseudo-intelectuales, etcétera, los llevo al Señor. Eso es lo que quiere el Señor. Pero si yo digo, no, yo soy muy fiel, si soy discípulo, soy clérigo, laico comprometido, y no los llevo en oración al Señor, y más bien dedico más tiempo, y tengo que poner en la balanza, ¿a qué dedico más tiempo? ¿A hablar, a compartir esas cosas, o a hacer oración por esas personas? Si mi conclusión es no, lo que comento, lo que reniego, lo que refunfuño, lo que murmuro mental o verbalmente es mayor, yo tengo que decirme, yo estoy muy lejos del Señor. Señor, tengo que nacer de nuevo, quítame esta enfermedad gravísima. Estoy muy ciego y no me doy cuenta. Porque si no, claro, uno se encuentra con otras personas que son también, que tienen las mismas cegueras, mutuamente se refuerzan, entonces dicen sí, hacen sus coloquios, sus grupos de WhatsApp, y entonces creen que están bien. Y entonces el problema son los otros. Eso es engaño. Esa es una trampa. Hay que pedir al Señor que nos libere de eso. Y claro, si uno no lo reconoce, no se da cuenta que está ofendiendo a Dios, a veces la gente ni siquiera confiesa esos pecados. Padre, había, por el tiempo, vamos a descartar 3 preguntas. Vamos a dejar la última, como última pregunta la siguiente, Padre. Los humanos continuamos y continuaremos pecando. Es que no terminamos de entender el amor de Dios. ¿Esto puede ser interpretado que en nosotros subyace un sentido de autodestrucción? Yo no sé, esas conclusiones son un poco, diríamos, como que si nosotros conociéramos el plan de Dios, es de una soberbia gigantesca, ¿no? Nosotros no sabemos que los seres humanos no pueden cambiar, que el mal es más fuerte que el bien. Esas visiones, diríamos, un tanto mundanas, nos han contaminado y las hemos incorporado a nuestras narrativas personales y claro, tenemos que pedir el don de la conversión. Nosotros sabemos que Dios, el Todopoderoso, viene a nuestra vida, que nos ama hasta el extremo, que no hay nada imposible para Él. Yo tengo que preguntarme, ¿yo creo eso? Y entonces, si digo sí, luego reviso esas aseveraciones y entonces digo, estoy hablando tonterías. Quítame toda esa miseria, todos esos desperdicios, esos errores que tengo en la mente. Señor, purifícame, sáname, cúrame. Y entonces puedo empezar de nuevo. Pero, claro, entonces eso lleva a una visión pesimista, a decir, no, Jesucristo no ha vencido. ¿Y por qué puedo creer eso? Porque no hace las cosas como yo me imagino. Y entonces creo que yo veo, no me doy cuenta que estoy ciego. Y entonces justamente el Señor le dice a esos fariseos, cuando le preguntan, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, o sea que nosotros estamos ciegos, como diciendo, yo no estoy ciego. Y entonces el Señor le dice, si ustedes no fueran ciegos, estarían en pecado. Entonces cuando yo no me doy cuenta
que mi soberbia es gigantesca para llegar a afirmar cosas que ni siquiera entiendo, entonces yo tengo que decir, Señor, no entiendo. Estoy pensando estas cosas que no sé de dónde me vienen, las habré escuchado en algún lugar acá y creo que son, entre comillas, cosas inteligentes. Quítame esas cosas, porque tú sí me has dado la capacidad de reconocer tu amor, tu presencia. Y entonces estoy firmemente arraigado en esas ideologías y no me doy cuenta. Y entonces quiero presentarlas como ejercicios intelectuales, entonces me convierto en un diletante y estoy ahí ciego y postrado, paralítico. No estoy haciendo lo que tú esperas. Ayúdame para poder dar fruto. Entonces, pero eso de predicadores, por alguna razón, no sé, los que formulan las preguntas tienen o esa fijación, porque todos los jueves siempre surgen la mayor cantidad de preguntas con esas desviaciones que creo que necesitan una conversión. Ahora, si lo están haciendo como ejercicio intelectual para, diríamos, reflejar el pensamiento del mundo, bueno, no sé, eso es también, habría que preguntarse si es que eso es lo que corresponde, ¿no? La gente vive desanimada. Mucha gente en la etapa en que vivimos le cuesta trabajo reconocer que Jesucristo es Dios. Le cuesta trabajo reconocer que es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Les cuesta trabajo reconocer que la vida ha vencido la muerte. Entonces, nosotros lo que necesitamos es justamente preguntarnos, ¿yo testigo de qué estoy siendo? ¿De la buena noticia o soy pregonero de las malas noticias? Y luego decir, Señor, ¿tú qué cosa me envías para que haga publicidad del mal? ¿O para que dé testimonio del amor, del bien, de la belleza? Entonces cada uno encontrará esa respuesta. Pero definitivamente esa afirmación es una afirmación que hay que poner en oración. Y tal vez eso es lo que nos está faltando. Muchas gracias, padre. Creo que han sido resueltas las interrogantes de algunas personas que han publicado sus preguntas. Y nada, para despedirnos, padre, le pedimos su oración final. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre como siempre al terminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Próximo, Gracias, Padre. Padre. el Gracias, Dios próximo lo bendiga. jueves les han Gracias. avisado, no vamos a Gracias, tener por Padre. ser Jueves Santo, no vamos a tener los jueves acostumbrados. Vamos a hacer un paréntesis el próximo jueves, que es Jueves Santo. Yo sé cortando las uñas. Gracias, Antonito. Siguiente jueves. Y el siguiente jueves, que sería ya el segundo jueves de abril, ¿no es cierto? El jueves de la 13, octava de 13. Pascua, Es- nos volveríamos a reencontrar. Muy bien, hermanos. Sí, Que Dios Padre. bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Dios Padre. bendiga. Eso es todo. Muchas Chao, gracias. Antonio. todos. Buenas noches. Chao. Gracias, Chao. Padre. Buenas noches. Que Dios los bendiga a ustedes también. Gracias, Padre. Mañana. Hasta la próxima.